Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Revolución 7. Yo soy Shaggy y me da mucho gusto que estén con nosotros inaugurando este espacio. Hoy es nuestro primer programa y bueno, todo el equipo de Revolución pensamos que qué mejor que iniciarlo con el ranking a las 7 mejores películas de terror de todos los tiempos, según obviamente Revolución 7. Comenzamos. Aunque los críticos lo consideran un tanto cursi y quizá está dirigido a un público más joven que las otras películas en esta lista, En la Oscuridad, como fue denominada esta película en Latinoamérica, es una de las películas más eficaces y entretenidas a la hora de jugar con nuestros temores hacia lo desconocido. Kyle Walsh debe regresar a su pueblo natal y enfrentarse a su problemático pasado para salvar a su amor de la infancia, Caitlin, y a su hermano menor, Michael, de un implacable mal que les provoca las mismas y horribles alucinaciones que él sufrió de niño. Michael sufre la persecución del fantasma de una persona que fue colgada erróneamente hace 150 años atrás y que ahora vuelve en busca de venganza. La idea de que un espíritu maligno se encuentra al acecho en las sombras puede sonar de lo más común, pero créenos, Darkness Falls puede hacer que te mantengas al filo de tu asiento y pienses dos veces el apagar la luz cuando te encuentres solo en tu habitación a la hora de dormir. Del director Jonathan Litzman, es una película aterradora que no debes dejar pasar. Poca presentación necesita el proyecto de La Bruja de Blair, una película de 1999 llamada a hacer historia por sí misma. Dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, esta cinta de terror psicológico gira alrededor de una supuesta historia en la que tres jóvenes cineastas desaparecen en un paraje de Burkittsville, Maryland, en Estados Unidos, cuando se habían desplazado hasta allí para filmar un documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair. La originalidad de la película reside en la presentación al espectador de la misma como una yuxtaposición de trozos de metraje. Sí, yuxtaposición. Rescatado desde diferentes cintas de video que se corresponderían con el equipo técnico de estos tres jóvenes, a los que se da por desaparecidos después de no haber tenido ni una pista sobre su paradero en más de un año. El proyecto de La Bruja de Blair se convirtió en un fenómeno global por su original formato narrativo y su estética totalmente amateur que aportaba todavía más verosimilitud a la historia, además de un implacable trabajo publicitario donde a más de uno nos hicieron creer que esta historia había sido verdad. Dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Bruce Willis y Haley Joel Osment, El Sexto Sentido fue otra de las grandes cintas de suspenso de la década de los 90. La historia nos cuenta cómo el Dr. Malcolm Crowe trata de averiguar qué atormenta a un chico llamado Cole, que es testigo de extraños fenómenos paranormales. La película supuso toda una revolución en el género al combinar suspenso y otras particularidades que coqueteaban con el terror en distintas escenas. La trama del Sexto Sentido se desarrolla con un pulso lento pero firme, sin demasiados sobresaltos, ya que prefiere recurrir a las largas y difíciles secuencias que clavan al espectador en su butaca y lo atrapan en su desconcertante trama. Incluyamos una excelente interpretación de un joven Joel Osment, un niño de 11 años que es un verdadero prodigio en un papel complejísimo. Él roba la película a un Bruce Willis que se esfuerza al menos por permanecer discreto, aunque cualquier actor con un poco más de carisma habría sacado mucho más jugo a su personaje. Entre suicidas, niños asesinados por sus padrastros y sujetos colgados en las iglesias, El Sexto Sentido, la única y gran obra maestra de M. Night Shyamalan, no puede faltar en tu biblioteca de terror y suspenso. Basada en la novela del galardonado escritor de novelas de terror Stephen King, muchos categorizan a este filme como la mejor película de terror de la historia. Nosotros, en Revolución 7, a pesar de la genial dirección de Kubrick y la absorbente actuación de Nicholson, no la podemos elevar tan alto. El Resplandor relata la historia del escritor Jack Torrance, quien es invitado a hacerse cargo del Hotel Overlook durante su temporada de cierre. Al poco tiempo de llegar al hotel junto a su esposa y su único hijo, comienza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad paulatinamente, debido a la incomunicación, el insomnio y a la influencia maléfica que se encuentra en el lugar. El pequeño Danny, que posee el don del resplandor, será el único encargado de salvar el día ante la desquiciada mentalidad de su padre,
por aquello que pasa en el Overlook. A pesar de la excelente interpretación de Stan Lee ante la obra maestra de King, desatando así una serie de mitos en torno a una disputa entre el autor y el cineasta. En los últimos años, un nombre revolotea las cabezas de todos los aficionados al género del terror. Se trata de James Wan, director malayo que sorprendió con su ópera prima Saw. Tras este film, que en la actualidad cuenta con 6 secuelas, el director siguió explorando el funcionamiento de las pesadillas a través de grandes filmes como Dead Silence o Insidious. Sin embargo, su mejor obra hasta la fecha, encumbrada por crítica y público, llegaría en 2013 con El Conjuro. El film está basado en hechos reales y narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los años 70. Tras diferentes sucesos paranormales, Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acuden a la llamada de la aterrorizada familia por la presencia en su granja de un ser maligno. La cinta recoge los elementos más clásicos del cine de horror y suspenso y los mezcla con gran acierto con una puesta en escena donde el auténtico terror aparece en lo que no se ve. Sombras, huecos oscuros, largos pasillos, elementos usados a la perfección hasta llegar a un clímax que, si bien pierde algo de fuerza con el resto del metraje, se resuelve de manera algo diferente en los estándares del género. Definitivamente El Conjuro tiene que estar en tu videoteca. El Aro, estrenada en el 2002 en Estados Unidos, es una película dirigida por Gore Verbinski y protagonizada por Naomi Watts. Está basada en una película japonesa de 1998 y en la novela homónima del japonés Koji Suzuki. Recaudó más o menos unos $130 millones y se estrenó una secuela menos exitosa que esta en el 2005. Después de que una joven muere 7 días después de haber visto un video maldito, la periodista Rachel Keller, o sea, Naomi Watts, decide investigar el asunto. Lo que no imagina es que, por un descuido, su hijo llega a ver la cinta, mismo que recibe una llamada en la que una voz femenina únicamente le dice 7 days o 7 días, y ahora debe descubrir cómo librar a su hijo de la maldición si no quiere que muera en una semana. Desde el estreno de Ring en 1998 o Ringu, se ha rumoreado sobre la posibilidad de que esté basada en hechos reales o en una leyenda urbana. Después de algunas investigaciones, se le preguntó a Koji Suzuki, el escritor de las novelas en las que está basada esta película, y aclaró que no está basada en ningún mito o leyenda. En realidad, la idea de un video maldito surgió cuando concebía el argumento y se fijó que sobre su escritorio había una cinta VHS sin marcar, y de ahí surgió toda la leyenda y la inspiración para esta película. Definitivamente, El Aro es una de las películas más escalofriantes de la historia, en su versión japonesa o en su versión americana. Así que no te la puedes perder. Sí, definitivamente fue muy difícil hacer la selección de estas 7 películas, sobre todo porque pues hay muchas otras, ¿no?, que quisiéramos también mencionar, pero precisamente por eso es que decidimos incluirlas en nuestras menciones honoríficas. What went we out into this wilderness to find? What is this place? I brought you here to bury Alan's cat. We do tonight, Judd. What we did was a secret. Us. Paramount Pictures presents เครื่องพี่เป็นไรปะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ถ่ายดีก็มึงเก่งถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดีเอาแปลกๆในรูปเท่านั้นหรอกนะแต่มันอยู่ที่เรื่องราวในรูปมากกว่า Moore's beliefs are based on superstition. Did Father Moore ask you to give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Emily? Hey. For the glory of God. Número 1. El Exorcista. Uno de los mejores filmes de terror de la historia, así como una de las películas con más parodias y referencias en nuestra actualidad. La adaptación de la novela de William Peter Blatty se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La historia relata cómo Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana, además de ciertas actitudes que sonrojarían al mismísimo Christian Grey,
Su madre, aterrorizada tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. La que seguramente sea la película de terror más conocida de los últimos tiempos cuenta en su haber con 2 Óscares, mejor guión adaptado y mejor sonido. Para generar ese ambiente de terror en el espectador llegaron a mezclarse chillidos de cerdos con panales de abejas y todo tipo de ruidos altamente desconcertantes, además de un excelente trabajo de maquillaje y efectos físicos no digitales, convierten esta película en una joya del terror. Tal fue la fiebre que se produjo con el film, que durante su estreno, numerosos espectadores sufrieron de ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como excepcional maniobra de marketing, aparcar ambulancias en las puertas de los diferentes cines donde se exhibiría la película. El Exorcista, además de contar con numerosas copias y ediciones especiales, cuenta con 2 secuelas oficiales y una precuela estrenada en el año 2004. Además, en el 2000, la productora reestrenó la película con escenas no incluidas en la versión original. La verdad, nosotros nos quedamos con la original. Sin lugar a dudas, El Exorcista se hace mejor cada que pasan los años y ha sido el molde perfecto para llevar al espectador a un estado de inquietud e incertidumbre y poner en duda todas sus creencias religiosas. Es por eso que en Revolución 7 creemos que El Exorcista es el número 1 de las 7 mejores películas de terror de todos los tiempos. Amigos, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros aquí en Revolución 7 con el ranking a las 7 mejores películas de terror, según nosotros, obviamente. Es importante que si ustedes tienen alguna idea de otra película, que nos comenten en la parte de abajo. Suscríbanse, por favor. Activen la campanita para que cada vez que haya un contenido nuevo les avise en YouTube. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Shaggy, les agradecemos muchísimo y esto fue Revolución 7.